tarde, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala, octavo semestre, Facultad de Derecho, curso Derecho Internacional Público. Vamos a iniciar nuestra semana número 14. Como ustedes verificaron hace 15 días, porque hace 8 días ustedes estuvieron en su segundo examen parcial, como ustedes verificaron, ya diríamos así, adelantamos una clase que sería la clase número 13ª, y ahora pues nos corresponde la clase 14ª según su pensum de estudio. Nos corresponde verificar el día de hoy el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hace 15 días verificamos lo que es el Pacto de Derechos civiles y políticos. Con esto ya iniciamos nuestra preparación para el examen final. Y hoy, pues, este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues no es un pacto muy amplio, inclusive no tan amplio como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que más o menos tenía 56 artículos. Este apenas tiene 31 artículos. Entonces, pues no va a ser tan complicado el verificarlo y el que esté, diríamos así, el que esté, pues que ustedes lo puedan conocer, que ustedes lo puedan estudiar y que ustedes lo puedan verificar. Gracias. Vamos a ver cómo estamos. Muy bien, vamos a tener opción en este día. Yo espero que, como no es tan amplio este pacto, de poder responder algunas preguntas para poder irnos preparando de mejor manera en lo que es ahí sí que son 4 clases en realidad, ya esta es la segunda. Y excelente, gracias, Shiver, no sé si así se pronuncia. Entonces, pero en este caso, pues espero que bajen de una página oficial, por favor, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo, como les informé la semana pasada, también la bajé de la página de las Naciones Unidas para la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Esa es la propuesta que les hago. O sea, son documentos que están en el internet, no es necesario comprarlos, adquirirlos de ninguna manera. Lo que sí es necesario es estudiarlos de forma completa, porque como ya les informé desde el primer parcial, o sea, las preguntas pueden variar. O sea, las preguntas de estudio pueden ser distintas a las preguntas de examen. Entonces, les pido por favor que estudien completo los documentos, no por partes, no solamente lo que miramos en la clase, sino que completo los documentos. Muy bien. No es que estén todos los estudiantes, pero por lo menos ya hay, creo, mayoría. Entonces vamos a dar inicio a la preparación y en la tercera diapositiva voy a lo que es dar tiempo para responder llamadas, perdón, no llamadas, sino que mensajes. Denme un minuto porque apenas está cargando la presentación. Ahí estamos. Muy bien. Derecho Internacional Público, semana 14ª. Solamente nos quedan 2 clases de acuerdo a nuestro programa, nuestro pensum de estudio. Y
pues de acuerdo a ese mismo pensum, este tema del día de hoy es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es el único pacto que tenemos para el día de hoy, igual que la semana pasada, solamente tuvimos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué son distintos? Porque aparte de que cada uno tiene un mecanismo, cada uno tiene un mecanismo de supervisión, de revisión, un mecanismo en cierta forma coercitivo para los estados, son distintos los derechos. Y además de ello, si ustedes se percatan, ya estos derechos, como se diría, estos son ya de segunda generación, ya no son derechos inherentes a la persona. Ya por eso se denominan derechos económicos, civiles y culturales. Ya es lo que actualmente se denominan como derechos difusos. O sea, son derechos que están establecidos para los seres humanos, que son necesarios para no para la subsistencia del ser humano, sino para el desarrollo del ser humano. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, diríamos así, son inherentes a la persona, aunque la familia no lo es tanto, ¿verdad? Pero aquí también se vuelve a mencionar la familia. Entonces, por ejemplo, el derecho político a elegir y ser electo tampoco podríamos decirlo, es inherente a la persona. No, no lo es. No todas las personas, no todos los seres humanos, aunque tienen derecho a elegir y ser electos, no todos eligen, ni a todos los eligen. Entonces, no es inherente a la persona. En cambio, el derecho a la vida sí. El derecho a la vida es inherente a la persona. El derecho a la salud es inherente a la persona. Son distintos. Por eso es que son de primera y son de segunda generación. Hay de tercera generación y de cuarta generación. Creo que los tuvieron que haber estudiado para su laboratorio. Ya está, creo yo, si no estoy mal, listo también el segundo laboratorio. Espero que les guste y que aprendamos algo más. No es un tema normal de los que estamos viendo nosotros acá. Lo que he tratado es de que abarquemos un poco más en el conocimiento, que no nos quedemos restrictivos a los temas que nos manda, diríamos así, la universidad, sino que ampliemos un poco más nuestro conocimiento. Espero pues que sea agradable para ustedes el estudio, no que harán otra vez esto. Eso no me gustaría. Por eso es que cada tema es distinto y espero que el enfoque, aún hay algunos derechos que se repiten, pues el enfoque tiene que ser distinto. Hemos visto la Declaración Universal, hemos visto la declaración, ¿cómo se llama? La Declaración Interamericana sobre Derechos Humanos, hemos visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ahora estamos conociendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con este pacto concluimos, diríamos así, el estudio de los derechos humanos internacionales de acuerdo a nuestro pensum de estudio. Entonces, es conveniente que nosotros verifiquemos esto y que lo estudiemos bien. O sea, desde lo que son los convenios de Suiza, convenios internacionales de Suiza, verificamos 3, las cartas de constitución, porque en realidad es la constitución de las Naciones Unidas y de la OEA, que es conveniente también ubicarse cómo están constituidas, cuáles son sus principios, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus derechos, y de ahí se desglosa todo lo que estamos terminando de ver el día de hoy. Declaración Universal, Declaración Interamericana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Allí estamos. Entonces, concluyamos nuestro conocimiento a nivel general del derecho internacional público. No quiere decir que esta sea la última clase, nos faltan 2 más, pero los temas de derechos humanos concluimos el día de hoy.
¿Cuál es el objetivo de la clase? Pues conocer el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cada uno de estos derechos son derechos distintos. Como les indicaba, derechos que, aunque ya los conocemos, aunque ya hemos tenido cierto estudio en la Declaración Universal, en la Declaración Interamericana, inclusive el derecho a la familia la hemos visto en ahí siguen los 3 puntos anteriores, también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos derechos, ¿por qué continúan estableciéndose en cada una de, de las declaraciones y convenciones? Y en este caso, pactos. ¿Por qué se repiten? Porque en su momento se ha ampliado este punto. Inclusive en nuestra Constitución de 1985 ya recaba todos estos derechos. Y si ustedes se percatan, se desarrolla un poco más, no solamente el derecho a la vida, no solamente el derecho a la familia, sino que también la libertad que tenemos de expresión, de libertad de pensamiento, de religión, algo que para nosotros, como les indicaba la semana pasada, es normal. Nosotros podemos elegir ser cristianos en sus diferentes denominaciones, ser judíos, ser inclusive, porque aquí hay musulmanes, ser hinduistas, ser ateo inclusive. Hay otras elecciones, pero de religión, pero me quiero quedar, diríamos así, allí. El ser ateos, o sea, no creer en Dios, no creer en Dios. Se puede, o sea, es una libre elección que tenemos. Tal vez desde diferentes puntos de vista podría decir, es que es mejor, no es mejor, pero eso no nos interesa en cierta forma. Lo que nos interesa a nosotros como conocedores del derecho es que está ese derecho, que está ese derecho, que ese derecho es inherente, que ese derecho es parte, diríamos así, de cada persona, cada individuo que vive en Guatemala, sea nacional o extranjero. Entonces, pero, como les indicaba, para nosotros es normal tener esos derechos. Hace 2 días, y continúo con el tema de Afganistán, es un tema muy reiterativo, no por el hecho mismo de que se estén violentando tanto los derechos humanos, sino que también es por el aspecto que se está dando actualmente. Hace una semana entraron en una mezquita, no sé si saben qué es, espero que sí, en una mezquita chií, o sea, diríamos así, es una tribu de ellos, los chiitas, y entraron allí y mataron a 80 personas. Hace 2 días, los jueves precisamente, entraron a otra mezquita y mataron, no sé si a 25 o 30 personas, e hirieron a otro montón más. Lo que para nosotros es normal, el poder elegir una religión, en otros países no lo es. Se conoce, se sabe, que en estos países de Oriente Medio, el dejar la religión que ellos profesan, estamos hablando del Islam, el dejar esa religión, en algunos países es penado hasta con la muerte. En otros, aunque no es legal, pero terminan matándolos. O sea, ¿cómo así? O sea, ¿por qué razón? Porque no es legal, o sea, no está establecido en una norma que si dejas la religión islámica, tenés la pena de muerte, pero al dejar la religión, los que pertenecen a esa religión establecen que si estás traicionando el Islam, por lo tanto, sos reo de muerte.
Así como en su momento, creo yo, recuerdo, no estoy siempre, sí, ya recordé. Una persona hace varios años, hace muchos años, eh, hizo una caricatura en Francia del profeta Mahoma. Y para ellos, para los islámicos, el hecho de haber hecho una caricatura de Mahoma, el profeta del Islam, no sé si es el padre del Islam, la verdad, no sé si así lo denominan ellos, la verdad no lo sé, pero el profeta del Islam trae consigo, o sea, el burlarse para ellos, porque el hacer una caricatura es burlarse, trae para ellos pena de muerte. Inclusive, no me recuerdo cómo se llama, el imán. El imán lo condenó a muerte. Eso quería decir que el imán es como, diríamos así, para los cristianos el papa, o sea, la más alta jerarquía en el Islam, la más alta jerarquía en el cristianismo. Bueno, en el catolicismo, porque eso no sería completo el cristianismo. Pero eso quiere decir que una persona religiosa condenó a una persona normal, común y corriente, diríamos así, a pena de muerte por el aspecto mismo de haberse burlado. Imagínense cómo es la religión. Desde mi punto de vista muy particular, demasiado radical. Pero a lo que quiero llegar es a la libertad de religión. Lo que para nosotros es normal, en muchos otros países del mundo no lo es. Lo que es la libre emisión del pensamiento, lo que es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, en otros países no se tiene. Vamos a entrar de una sola vez a el conocimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Espero ya se tenga, ya lo tengan ustedes, y espero también que, aunque es pequeño, pues lo podamos ver en su momento. Ok, perfecto. Ya vi que... No, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya lo vimos. Es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por favor, verifíquenlo. Muy bien. La parte número 1, ese también está establecido en partes. Este pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Trato de repetírselos, porque así se nos tiene que quedar para el estudio. No es solamente el estarlo repitiendo como loro, no, que se nos quede un poquito, que se nos quede un poquito esto. Este pacto fue adoptado y abierto a firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200A, o sea, la misma resolución del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 16 de diciembre de 1966, y entró en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, entró en vigor el mismo año también que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 10 años después de su firma, si ustedes también se percatan. O sea, fueron firmados el mismo año, fueron ratificados y entrados en vigencia el mismo año. En diferentes meses, porque uno entró en vigencia, este pacto entró en vigencia el 3 de enero de 1976 y el otro, si no estoy mal, fue en el mes de abril. Déjenme confirmar. En el mes de marzo. Uno entró en el mes de enero y otro en el mes de marzo. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas, para que, o sea, tengamos ese conocimiento básico. Muy bien. El preámbulo. ¿Qué establece el preámbulo? O sea, el porqué de este pacto. Los Estados partes en el presente pacto, considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas,
la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Escuchen, ya incluyeron todo. Vuelvo a repetirlo, reconociendo que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Aquí engloba ya todo, si ustedes se percatan. Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este pacto. Convienen en los artículos siguientes. Si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, aquí ya unifica todo. Declaración Universal, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de desglosar todos estos derechos? El ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria. O sea, que se creen condiciones que permitan a cada persona, a todos, gozar de estos derechos. ¿Cuáles derechos? Los derechos mínimos del ser humano. La Declaración Universal, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo es o por qué motivo se desglosa? Porque necesitan tener un mecanismo, así se les denomina a los diferentes comisiones y comisionados de las Naciones Unidas. Mecanismos de verificación de la aplicación y no de la normal aplicación, de la efectiva aplicación de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la persona. O sea, toda persona en el mundo tiene derecho a gozar de estos derechos que les acabo de mencionar. Es que son demasiados, son los mínimos. Son los mínimos. Este es un, como dice el derecho laboral, es un mínimo. Esa es la base. Y de allí en adelante. Pero es que ni siquiera la base tenemos. No hay seguridad en Guatemala. No hay derecho a la vida. No hay libertad. No hay libertad de asociación, etcétera. De acuerdo. Pero la situación de esto es que estos derechos están para ello. ¿Para qué? Para que cada persona, cada individuo, sea nacional o extranjero, tenga el derecho de disfrutarlo. ¿Hay algunos que lo hacen? Sí, hay algunos que lo hacen. ¿La mayoría no los tienen, no los gozan, no los disfrutan? Sí, la mayoría no los tiene, no los goza, no los disfruta, tal vez nunca los va a conocer. Con todo el respeto, jóvenes y señoritas, es nuestra obligación darlos a conocer. Es que nosotros no somos una universidad estatal.
No necesariamente, jóvenes y señoritas. Somos, así, somos profesionales del derecho. Pero es que yo todavía no lo soy, pero ya tienes el conocimiento. Lo que hace falta es que den el salto y les otorguen el título. Pero eso no quiere decir que no lo tengan. Háganlo. Den a conocer estos derechos, que son los mínimos. Parte 1. Está dividido en partes también. Si no estoy mal, son 6 partes. Parte 1. Derecho a la libre determinación. ¿Se recuerdan que lo mencioné la semana pasada? No voy a entrar a volver a indicarlo si ya lo vimos. Tanto en este pacto, tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tanto en la Declaración Universal, tanto en la Declaración Interamericana sobre Derechos Humanos. Son 4 documentos básicos para la aplicación de los derechos humanos, no solamente en Guatemala. Para Guatemala harían falta 2 documentos. Que uno ya lo conocen, lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, que sería el 5º documento, y lo que se denomina también la Ley de la Procuraduría de Derechos Humanos. Y con eso concluiríamos el conocimiento básico. El conocimiento básico. Continuemos. Todos los pueblos tienen derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo de su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Ya lo hemos verificado, no voy a entrar, diríamos así, a volver a indicarles. Espero que lo recuerden. Parte 2. Aquí sí ya tenemos otro tipo de derechos. Y en la parte 3 también vamos a tener otro tipo de derechos. En este caso, diríamos así, ya hablamos, ya tomamos en cuenta, diríamos así, que son los derechos económicos. Los derechos económicos. De allí, los derechos, diríamos, sociales. Y por último, vamos a verificar los derechos culturales. ¿Es por cada estado? No. Es para cada persona, integrante de ese estado. ¿Cuántos estados hay adheridos, diríamos así, a las Naciones Unidas? Como lo hemos verificado, aproximadamente 194 estados. ¿Hacen falta? Sí, hacen falta algunos. Artículo 2. Asistencia y cooperación económica. Cada uno de los estados en el presente pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente para todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Los estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, o sea, en el presente pacto, sin discriminación alguna por motivos de color, sexo, idioma, religión, opinión política y de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente pacto a personas que no sean nacionales suyos. O sea, en primer término, de acuerdo a este artículo, todo el mundo se debe de apoyar económicamente, de acuerdo a sus posibilidades, inclusive los países en desarrollo. Entonces, es un principio, diríamos así, de aplicación de este pacto internacional. Artículo 3. Compromisos. Los estados parte en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto. Lo que hemos visto en la Declaración Universal, lo que hemos visto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. O sea, el reconocimiento, el derecho a la igualdad de todos los seres humanos, sean hombres, mujeres, sean hombres o mujeres. Es lo que tiene establecido el pacto. No podemos ampliarnos más, por lo menos por el momento. Lo tiene claramente establecido los hombres y las mujeres. El artículo 4. Derechos garantizados. Los estados parte en el presente pacto reconocen que en ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente pacto por el Estado, este podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, solo en la medida compatible con la naturaleza de sus derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. Entonces, los estados parte en el presente pacto reconocen, en primer término, reconocen, y en segundo término, en ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente pacto, este podrá someter tales derechos únicamente a las limitaciones determinadas por la ley. Por ejemplo, algún estado de necesidad, algún estado de emergencia, algún estado de calamidad, algún estado de guerra. O sea, ¿se pueden limitar? Sí y solo sí existe una emergencia mayor que estos derechos. Solo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos. Eso es lo que establece. Interpretación del pacto, artículo 5. Ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. Entonces, esta interpretación del pacto es específica. ¿Por qué razón? Y la tienen, si ustedes se percatan, toda la Declaración Universal, el Convenio Interamericano sobre Derechos Humanos y los dos pactos. ¿Por qué razón? Porque en ningún momento se debe malinterpretar los derechos establecidos en este pacto. O que algún Estado manifieste que por su estatus, por el pacto, pues pueden limitar los derechos humanos desde otra perspectiva. De ninguna manera. Y por eso lo tiene claramente establecido. Que aún así no se respeten los derechos humanos establecidos en el Pacto de Derechos Civiles, establecidos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecidos en la Declaración Universal, establecidos en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, es otra cosa. Ahí sí que, como se dice, son otros 20 pesos.
pero de que se tiene establecido y que se ha firmado, cada estado ha firmado la obligatoriedad de respetarlos y de darlos a respetar a todos sus integrantes, es otra situación totalmente distinta. La parte número 3. Aquí ya establecemos los derechos sociales. Ya vimos derechos económicos, ahora derechos sociales. Es que, diríamos así, no hay muchos derechos. Sí, claro, pero también ahí sí que estos derechos sociales, como les indico, aquí en Guatemala hemos tenido la dicha en los últimos años, estamos hablando de los últimos 30 años, Costa Rica lleva más, Costa Rica no tuvo una guerra interna fratricida, por eso mismo se nos ha adelantado, pues eso no quiere decir que vayamos tan atrasados, les soy honesto. Creo yo que hemos avanzado más nosotros en estos 30 años que Costa Rica en esos 70 años que tienen de libertad y democracia. Lo que sucede es que, y se lo digo así, aquí en Guatemala y en Centroamérica, bueno, no en toda Centroamérica, lamentablemente, no en toda Centroamérica, los derechos sociales no son plenamente respetados. Por ejemplo, sin entrar a la lectura, porque lo vamos a ver con posterioridad de la parte 3, el derecho al trabajo. Está el derecho al trabajo, está el derecho a tener buenas condiciones de trabajo, está el derecho a conformar un sindicato, está el derecho a tener un seguro social, solamente para mencionar estos derechos sociales. No se gozan en plenitud. Se sabe que en Guatemala aproximadamente, no estadísticamente, lo han tratado de poner en una estadística el INE, pero no han hecho en realidad un estudio a conciencia. Solamente se tienen ciertas medidas para establecer el trabajo formal e informal. Y si solamente se midiera el trabajo formal, como corresponde en otros países de desarrollo o desarrollados, que solamente toman en cuenta el trabajo formal, Guatemala, calculo yo que el 70% está desempleado. Es un cálculo nada más. ¿Por qué razón? Porque indican que el 25 al 30% de los guatemaltecos está desempleado. Pero la situación de esto es que el 30% está empleado por un empleo formal y diríamos así, el otro 40% de los guatemaltecos tiene un empleo informal. Entonces, no es un empleo cubierto por el Estado. El empleo informal no es un empleo cubierto por el Estado. Aquella persona que saca su carretilla se le denomina aquí en Guatemala de chucos, o de hot dogs, o de mixtas, o de tacos. Eso no es un trabajo formal. ¿Por qué no es un trabajo formal? No es que no tenga formalidad. O sea, eso no es el aspecto de que sea un trabajo formal o informal. No. Es por el aspecto mismo que no tiene un seguro social que lo cubra y que no paga impuestos. ¿Cómo así que no paga impuestos? Si al comprar las salchichas tiene que pagar el IVA. Si al comprar las tortillas tiene que pagar el IVA. ¿Se paga el IVA en las tortillas? Sí, al momento de comprar el maíz. Es cierto, tal vez un quetzal de tortillas no vas a pagar el IVA, pero al comprar el maíz paga el IVA. Entonces, jóvenes y señoritas, es porque no está cubierto el seguro social. Es porque no está establecido en una planilla de trabajo. Es porque no tiene derecho a prestaciones. No se va a cobrar el mismo prestaciones. Vacaciones, aguinaldo, bono 14, bono vacacional. No hay. Por eso se denomina trabajo informal. Y es el 40% de los guatemaltecos. Entonces, ok, cubre el 70%. ¿Y el otro 30%? No tiene trabajo en Guatemala. O sea, se crean 80,000 plazas de trabajo al año. Eso es lo que se tiene establecido
por el gobierno. Y salen más de 180,000 jóvenes cada año graduados. Tenemos un déficit de 100,000 personas al año. ¿Y cuántos se jubilan? Los que tienen derecho a jubilación, tanto del ICS como del sector público. Son mínimo, son mínimo. Entonces, por eso mismo, se tienen los derechos, pero lamentablemente no se gozan de esos derechos. Vamos a entrarlos a conocer. Artículo 6. Derecho al trabajo. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho al trabajo, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los estados parte en el presente pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberán figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. Artículo 7. Condiciones de trabajo. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores, un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual. Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente pacto. La seguridad y la higiene en el trabajo. Igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo y a la categoría superior que les corresponda sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad. El descanso, el disfrute del tiempo libre y la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de todos los días festivos. Es lo que les indicaba. El derecho al trabajo, el derecho a condiciones dignas de trabajo, no lo tienen todos, solo los que tienen un trabajo formal y el trabajo informal. Y los que no tienen trabajo, aunque está el derecho establecido, no pueden o no tienen acceso al derecho y a condiciones de trabajo. Y para los que tienen un trabajo formal, tampoco el artículo 8, sindicatos, y el artículo 9, seguro social, tienen mucho que ver. Ya hemos visto lo que es lo de los sindicatos y lo del seguro social en el derecho civil, perdón, en el Pacto de Derechos Civiles y en la Declaración Universal. Y aquí lo vuelven a confirmar. Los estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. Su sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescribe la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional y del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos. El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos, y el derecho de huelga ejercido de conformidad con las leyes de cada país.
son los derechos sindicales. Yo les he dicho, cuando hemos mencionado este artículo, que es muy conveniente los sindicatos. Aquí en Guatemala se ha tergiversado el sindicalismo y se han aprovechado del sindicalismo. Lamentablemente, en otros países desarrollados, definitivamente también los sindicatos son desarrollados. Y como ya les indicaba en un ejemplo anterior, en lugar de que los sindicalistas vayan y propongan cuántos derechos desean obtener, así proponen cómo pueden ayudar a las empresas. En el momento en que cambiemos ese chip en Guatemala de los sindicalistas, no de los sindicatos, para mí los sindicatos son muy buenos, de los sindicalistas, Guatemala va a dar otro paso más hacia el desarrollo. Es que no pueden cambiar porque no se los permiten. Claro que sí pueden cambiar. Y son poderosos, unidos. La situación de esto es que se aprovechan del Estado. Ahí lo dejo. Se aprovechan del Estado. Seguridad social, artículo 9. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Aquí solamente quiero detenerme, es pequeño el artículo, pero muy profundo. El derecho de toda persona a la seguridad social. En Guatemala no es así. Los cubre el seguro social, sí y solo sí están trabajando. Y los cubre el seguro social, sí y solo sí hayan iniciado 3 meses antes a trabajar y a cotizar o pagar el ICSS. Y el otro, propongámoslo así, 70% de los trabajadores, 40% de los trabajadores informales, 30% de los trabajadores en edad productiva, pero sin trabajo. O sea, el 70% restante no tiene seguro social, no goza del seguro social. Y si ustedes se percatan, aquí lo establece claramente. No sé si yo me confundí al leer el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece: los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. ¿Qué es el seguro social? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. O sea, tienen derecho todos los guatemaltecos, todos, al seguro social, a tener, en caso de accidente, ahí sí que la protección de la seguridad social, la atención médica, la atención hospitalaria, la atención a la salud, y algo muy importante, aunque no lo es lo mejor, pero aún así es importante, a tener una pensión durante su recuperación. No se tiene en Guatemala. Se tiene establecido el derecho, pues no se goza el derecho. Vamos a concluir esta diapositiva 3 y voy a verificar si hay alguna pregunta. Familia. Ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades, no voy a entrarlo a conocer, solamente voy a leer algo del artículo para que nos demos cuenta, nos percatemos que es la misma redacción. Los estados parte en el presente pacto reconocen que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable, antes y después del parto, el pre y postnatal, que solamente la gozan o lo gozan los trabajadores que los cubre el seguro social, por lo menos actualmente.
Durante dicho periodo, las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguro de seguridad social. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social, su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo o sueldo de mano de obra infantil. El trabajo infantil está prohibido en Guatemala y casi en todos los países del mundo. Pero los niños trabajan y mendigan las dos cosas. Entonces es más difícil todavía. No solamente trabajan, principalmente en el campo, ahí sí que en trabajos sumamente duros, en condiciones sumamente deplorables, y de veras, bajo el sol, bajo la lluvia, no digamos, no, ahí sí que parece poema esa cosa, pero no bajo las estrellas, ¿verdad? Pero bajo el sol y bajo la lluvia, bajo condiciones de veras infrahumanas. O sea, el sol abrasador de la mañana y del mediodía, la lluvia que puede estar, ahí sí que normal en nuestra Guatemala, gracias a Dios, la lluvia también, pero el trabajo infantil debe de estar prohibido. Ya no digamos la mendicidad. Los que vivimos en la ciudad capital nos damos cuenta y nos percatamos que los niños, muchas personas los ponen, no puedo decir sus padres, no lo sé, muchas personas los ponen a pedir limosna o a limpiar vidrios, a hacer malabares. Es mendicidad todo. Y el Estado no protege a esos niños. Protege a las madres, como ya les indiqué, trabajadoras. Punto. Las que no trabajan tienen derecho a seguridad social, tienen derecho al IX, tienen derecho a tener un parto seguro. Lamentablemente no es tan seguro. Muy bien. Voy a verificar el chat o el Telegram para ver si hay alguna pregunta. Este es Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 13 de enero, no. Esa versión no está bien. 3 de enero de 1976. Verifíquenlo, por favor, jóvenes. Tony, es decir, que esos derechos internacionales no se han respetado en nuestro país. Sí, claro, no se respetan. Pero no hemos escuchado que se pronuncie algún organismo nacional o internacional para exigir que se cumplan o para sancionar por el incumplimiento. Sí, y van a verificar que existen comisiones que sancionan esta situación y que en realidad Guatemala lamentablemente tiene varias sanciones con relación a este aspecto. Y las sanciones no van más allá porque son, por ejemplo, la OIT en relación a los sindicatos, en relación al trabajo también la OIT, en relación a la seguridad social estaríamos viendo estas comisiones o estos comités creados que solicitan a Guatemala que lo antes posible se amplíe, porque eso es, se amplíe la seguridad social, el derecho sindical, las condiciones de trabajo para todas las personas. Un salario mínimo más digno, inclusive. ¿Será porque se estaría cediendo nuestra soberanía a la ONU? No, la han cedido todos los países. Buenas tardes, Lic. Entre tantos pactos, tratados y convenios que hemos visto que están ratificados por Guatemala, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, que en el IX los estatutos protegen a la esposa del afiliado?
pero si la afiliada es la esposa, no protege al marido. Es interesante porque en realidad lo que sucede es que, diríamos así, si ustedes se percatan, los derechos humanos han sido casi normalmente respetados en el hombre, más no en la mujer. O sea, si ustedes verifican la historia, lo que es el derecho al trabajo, lo que es el derecho a la sindicación, no es relativamente nuevo. Jóvenes y señoritas, verifiquen en la historia. Por ejemplo, de los países más desarrollados y que iniciaron a trabajar las mujeres, diríamos así, en primer término, es Inglaterra. Y aún así el trabajo era infrahumano. De 11 a 16 horas comenzaron a laborar diariamente. Imagínense, en Estados Unidos no tenían derecho a trabajar las mujeres. Ya no digamos las mujeres de color, como se les denomina, o afrodescendientes. Ni siquiera se podían subir a un bus. Tenían que caminar. Tenían que caminar, no tenían ningún medio de transporte. Es algo casi inaudito. Pero así era. Y por ello mismo, la mayoría de derechos está establecido para que el hombre tenga esos derechos y goce de esos derechos. Y que la mujer, la esposa, ahora no solamente la esposa, sino que también, diríamos así, la conviviente, porque así lo establecen los convenios del ICS, tienen derecho a la seguridad social. Pero, como ustedes lo dicen claramente, no protege al marido. O sea, no es que tenga el marido, que se embarace el marido, ¿verdad? No, no se trata de eso. Pero sí, por ejemplo, el derecho cuando existe un accidente o cuando existe una enfermedad y sea la esposa la que trabaje. No, el marido no está protegido por eso. No lo está. En cambio, la esposa sí tiene derecho en caso de embarazo, tampoco en caso de enfermedad. O sea, tómenlo en cuenta también. Eso no es, aparte de violentar el derecho internacional y nacional de igualdad, una discriminación. Por supuesto que sí es una discriminación, pero es lo que yo les he indicado. O sea, esta discriminación viene no de años, de siglos, entre el hombre y la mujer. Entonces ha sido mayormente discriminada la mujer, mucho más. Interesante tema, ¿podría ser inconstitucional? No, no podría ser inconstitucional, porque la seguridad social no establece, por lo menos en la Constitución, no establece que tenga el derecho la mujer o el hombre. Podría ser los convenios de junta directiva, ahí sí, bonito tema para una tesis. Sí, lo es, pero no lo han cambiado. Exacto, nadie lo ha propuesto. Y por lo menos les puedo asegurar que van a pasar unos cuantos añitos que alguien lo proponga. Jóvenes y señoritas, hay muchos derechos que están establecidos, o sea, ¿cómo se denomina? Son vigentes, pero no positivos. Es lo que yo les indico acá. Yo conozco a muchas personas que para llegar a trabajar, o sea, para llegar a obtener una plaza, un trabajo, tienen que indicar y firmar un documento, los hacen firmar un documento en la iniciativa privada, donde se comprometen a no formar un sindicato. Y que así, el patrono tiene derecho a destituirlo, pagándole sus prestaciones en el momento en que se sepa que están conformando un sindicato. Imagínense, así de cruel. Y está el derecho a sindicación. Lic, ¿cómo podemos verificar a qué pactos, convenios y tratados internacionales está adherido Guatemala? ¿Alguna forma en que haya para hacerlo? En la página de la OIT están establecidos cómo han ratificado los países los convenios. En la página de la ONU y de la OEA también puede establecerse qué países han ratificado qué tipo de convenios. Sí se puede hacer.
Tema para tesis, exactamente. Creo que lo que quiere el Estado es remendar un poco el daño o discriminación que recibieron las mujeres durante muchos años. Pero en la actualidad, algunas de ellas abusan de ese privilegio. No es abuso, en realidad apenas están decidiendo o iniciando a tener sus derechos. El problema de esto es que para el ser humano, propongámoslo así, para el hombre, el hecho de que una mujer ostente derechos, pues le crea obligaciones. Entonces, eso es lo complicado. Vamos a continuar ya con este pacto y al finalizar, antes de las preguntas diríamos así, del, del tema de esta decimacuarta semana, voy a verificar si hay alguna otra pregunta. Denme un minuto, jóvenes y señoritas. Muy bien, jóvenes, continuemos. Artículo 11, nivel de vida adecuado. Las partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda adecuados y una mejora continua en las condiciones de existencia. Los estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Los estados parte en el presente pacto reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional las medidas, incluidos los programas concretos que se necesitan para mejorar, mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales. Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se planteen tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan. Entonces, jóvenes y señoritas, el nivel de vida adecuado es el nivel de vida desarrollado. O sea, gozar de alimentación, vestido, vivienda, ahí se recuerdan, recreación, eh, vacaciones. No recuerdo cuáles son los otros más, pero principalmente
y esto lo miramos en Guatemala mucho, que ninguna persona esté desnutrida. Y en Guatemala hay desnutrición crónica. Imagínense cómo vamos de atrasados. Es demasiado el atraso que tiene Guatemala. Artículo 12. Salud física y mental. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los estados parte en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesidades para la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento de todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. La creación de condiciones que aseguren todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Imagínense, salud física y mental para todos, nivel de vida adecuado para todos. No está indicando solo para los de la ciudad, no para el área rural, o solo para el área rural, no para los de la ciudad, para todos. Derecho vigente, más no positivo. El artículo 13 establece la educación, misma situación que se está dando no solamente en Guatemala. Y no podemos decir que en Guatemala está desarrollada la educación. De ninguna manera, jóvenes y señoritas. Lamentablemente, la mayoría de los niños sí están estudiando. Actualmente, por razón de la pandemia, bajó aún más el nivel de la educación. Aún más. Y no estoy hablando solamente del nivel de educación preprimaria, primaria, nivel medio que es básico y diversificado. Inclusive, desde mi punto de vista particular, por las necesidades he tenido que utilizar estos medios. No podemos darnos el lujo de reunir a 35 personas, 40 personas en una clase y dar la clase si en realidad se pueden enfermar o nos podemos enfermar todos. Entonces es mucho más complicado eso, jóvenes y señoritas. Por necesidad, no por el desarrollo de la nación, diríamos así. Artículo 13, la educación. Esto ya lo hemos visto, solamente voy a tomar unos puntos y continuamos. Los estados parte. En el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente de una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Los estados parte en el presente pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho, la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Ahí me voy a quedar, solamente para hacer ya esto, ya lo hemos visto antes, y hacerles notar que lamentablemente, imagínense, lamentablemente, del 100% de los estudiantes que inician en preprimaria y primaria, el 1%, o sea, el 1% llegan a la universidad. Imagínense, ustedes, jóvenes y señoritas, que pagan su universidad,
mensualmente son parte de ese 1%. Pero es que hay más universidades, son parte del 1% de los estudiantes que iniciaron la primaria y la preprimaria con ustedes. Imagínense cómo estamos de mal en estos países. Cuando ya tengamos mínimo el 30% de todos los estudiantes estudiando en una universidad, sea privada o pública, nuestra Guatemala va a cambiar. Pero aquí que lleguemos a eso, va a costar un poquito, solo un poquito. La vida cultural. Ya hemos visto derechos económicos, sociales y ahora culturales. Artículo 15. Este es el último artículo, diríamos así, de lo que son derechos, que estamos hablando de la parte 3. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Entre las medidas que los estados parte en el presente pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. Los estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. Y los estados parte en el presente pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. Entonces, a una vida cultural, científica y literaria, o sea, en realidad, a una vida cultural, científica, literaria, artística, así, se tiene ese derecho, pero no todo el mundo lo goza. Por lo menos yo he tenido el gusto y el honor de ir verificando que actualmente en muchos municipios de nuestro país, aunque no en todos, ya desarrollan actividades culturales. Anteriormente, ¿no? Jóvenes y señoritas, pasamos una época de veras negra, donde no se tenía derecho ni siquiera a lo que es una vida cultural, ya no digamos científica y literaria. El desarrollo científico, actualmente estamos hablando así, si no estoy mal, sábado 16 de octubre del año 2021. Y actualmente el desarrollo científico es solamente para unos cuantos privilegiados. Y hay tanto potencial en Guatemala como ustedes no tienen idea. El problema de esto es que se tenga el derecho, la accesibilidad a desarrollar esta vida científica, literaria, cultural. Como decimos, yo por lo menos lo puedo establecer y lo puedo indicar. En Guatemala hay una gran riqueza. El problema es que está mal distribuida. Muy bien. Ahora vamos a el mecanismo, como les indicaba, el mecanismo de verificación, ahora establecido en este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informes sobre medidas, artículo 16. ¿Tenemos tiempo? Claro que sí tenemos tiempo. Los estados parte en el presente pacto se comprometen a presentar, de conformidad con esta parte del pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado y los progresos realizados con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo. Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social
para que las examine conforme a lo dispuesto en el presente pacto. El secretario general de las Naciones Unidas transmitirá también a los organismos especializados copias de los informes o a las partes pertinentes de estos, enviados por los estados parte en el presente pacto, que además sean miembros de estos organismos especializados en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos conforme a los instrumentos constitutivos. Entonces, todos tienen la obligación, todos los Estados miembros, la obligación de presentar informes. Pero ¿quién los solicita, diríamos así? El artículo 19 establece claramente, jóvenes y señoritas, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y reconocimiento de carácter general o para información, según proceda, los informes sobre los derechos humanos que presentan los estados conforme a los artículos 16 y 17 y los informes relativos a los derechos humanos que presentan los organismos especializados conforme al artículo 18. Entonces, hay una Comisión de Derechos Humanos, hay un Consejo Económico Social de Derechos Humanos que recaba toda esta información y que otorga observaciones sobre toda recomendación. Artículo 20. Los estados parte en el presente pacto y los organismos especializados interesados podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre toda recomendación de carácter general, hecha en virtud del artículo 19 y toda referencia a tal recomendación general que conste en un informe de la Comisión de Derechos Humanos o en un documento allí mencionado. Entonces, esto se recaba, lo presentan a la Comisión de Derechos Humanos y al Consejo Económico Social de la Organización de las Naciones Unidas, que puede dar observaciones sobre toda recomendación, hacer recomendaciones y recomendar. Y si no es, diríamos así, eso es lo mínimo, porque se presenta también, de acuerdo al artículo 21, los informes a la Asamblea General. El Consejo Económico y Social, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la información recibida de los estados parte en el presente pacto o de los organismos especializados acerca de las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos en el presente pacto. Así. Y las medidas de orden internacional. Los estados parte en el presente pacto convienen en que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la presentación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas para efectuar consultas y realizar estudios organizadas en cooperación con los gobiernos interesados. Jóvenes y señoritas, aquí va un poco más profundo, si ustedes se percatan. En el Pacto de Derechos Civiles y Políticos solamente se presentaban informes y se daban recomendaciones. Aquí no. Si ustedes se percatan, las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto a los derechos que se reconocen en el presente pacto, estamos hablando a nivel mundial, no solamente de Latinoamérica, comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas para efectuar consultas y realizar estudios. Imagínense, ya in situ, o sea, en los lugares donde se estén violentando o donde no haya progreso de la aplicación de los derechos humanos.
a nivel de cada estado. Imagínense qué grande es este Consejo Económico Social. ¿Se recuerdan cuántos miembros tiene? Y esta Comisión de Derechos Humanos. Vamos a ir concluyendo solamente la interpretación, que ya lo verificamos anteriormente, y firma y ratificación. Estamos a tiempo. Artículo 24. Ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el pacto. Esto ya lo vimos, no voy a entrar a conocerlo. Y la parte quinta del presente pacto, firma y ratificación de este pacto. El presente pacto estará abierto para a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente pacto. El presente pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El presente pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los estados que hayan firmado el presente pacto o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión. Muy bien, jóvenes y señoritas, con esto concluimos este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora, como ya les indiqué, un mecanismo de verificación. Ese mecanismo de verificación está plenamente establecido y cuáles son las medidas específicas que pueden tener. Muy bien, tenemos una pregunta. ¿Cuál sería el pacto internacional correcto que deberíamos tener? Ya les indiqué, verifiquen en páginas oficiales de la ONU, no de cualquier documento o de cualquier lugar, porque si ustedes se percatan, son pequeñas las diferencias, pero muy importantes. Imagínense que les pregunte cuándo entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Unos van a poner ¿qué? 13 de enero, si no estoy mal, déjenme verificarlo, aquí estaba. El 13 de enero, y en realidad es el 3 de enero. Va a estar mala la respuesta. Tómenlo en cuenta, por favor. Páginas de las Naciones Unidas. Yo sugiero eso. Salud, gracias. Les agradezco mucho. De veras, es muy necesario. Para concluir, hay una pregunta más. Lick, disculpe. Si los jóvenes llegaran al 30% de poder estudiar en la U, ¿en qué sentido cambiaría nuestro país? Además, hay muchos jóvenes que dejan la universidad y emigran a Estados Unidos ya que se dan cuenta que hay mucho desempleo. Eso sí es muy cierto. Pero, ¿en qué cambiaría? Lo que sucede es que, si ustedes se percatan, y les quiero solamente poner un ejemplo, hay varios, pero solamente un ejemplo que nos interesa a nosotros, como ustedes como futuros profesionales y nosotros como profesionales. Con el 1% en Guatemala, el desarrollo del país va muy lento. O sea, ustedes jóvenes y señoritas que tienen la oportunidad de estudiar, del 1% que ingresa a la universidad, el 0.01% egresa de la universidad. Entonces, si solamente el 0.01% se gradúa, o sea, hay de profesionales en Guatemala, imagínense que se lograra el 15, el 20% de graduandos de las diferentes universidades del país. Llegaran el 30% a estudiar y se graduara el 20%. Jóvenes y señoritas, sería un país desarrollado.
porque entonces ahí sí se aplicaría lo que establecen estos derechos que tienen establecido a nivel internacional. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la nutrición, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad social. ¿Por qué razón? ¿Por qué se los digo? Porque ya las personas ya profesionales ya no se quedan calladas, ya no aceptan todo lo que les impongan. Los profesionales ya exigen sus derechos, tanto como abogados, tanto como psicólogos, como economistas, administradores, ingenieros, médicos. Guatemala sería otro país. En eso pienso yo que ayudaría ese 30%. Es mi punto de vista particular. En caso nos veamos afectados por una norma de Guatemala que restrinja o viole alguno de los derechos estipulados en los convenios y tratados, ¿ante qué entidad debe presentar queja, demanda, denuncia o lo que corresponda? Bueno, espero, y se lo digo de una sola vez, espero que sepa cuál es la definición exacta y cuál tiene que usted interponer ante la comisión correspondiente por violación de algún derecho. Porque estos derechos internacionales, por eso es que tienen estas comisiones, tanto de el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Comité o la Comisión de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además de ello, ahí se recuerda muy bien que por el organismo regional de la OEA tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sobre Derechos Humanos, que contiene una comisión interamericana de derechos humanos en la cual se puede interponer denuncias. Entonces, lo pueden hacer jóvenes y señoritas. Ahorita como estudiantes, ya no digamos como profesionales. Entonces, sí se puede hacer. Ya el derecho interno, si se desarrolla, pasa a ser un derecho internacional, si se sabe desarrollar. Y están los mecanismos, ya los conocen ustedes, jóvenes y señoritas, que están plenamente establecidos en estos documentos que ya ustedes a la presente hora y fecha ya conocen. Que necesito que estudien es otra situación. Como decimos, una cosa es lo positivo, otra cosa es lo vigente. Una cosa es lo estudiado y otra cosa es el conocimiento general que ustedes a la presente hora tienen. Espero que les sirva de algo, jóvenes y señoritas. Vamos a concluir nuestra clase el día de hoy con las preguntas de la presente semana. Semana 14, pregunta número 1. ¿Cuál es el derecho que indica, que establece libremente la condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural? 2. Según el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cuál es el derecho que establece? 3. ¿Cuál es el derecho a que nos referimos cuando se indica que entre las medidas que deberán adoptar los Estados parte es la reducción de mortinatalidad y de mortalidad infantil? 4. Indique cuál es el derecho que establece que toda persona goza de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Y 5. Indique el artículo que establece el Consejo Económico Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y recomendación de carácter general. Muy bien, jóvenes y señoritas, hemos concluido esta presentación. Espero que les sirva, como les indico, y que la estudien, porque es muy necesario el aspecto de profundizar en los temas. Por eso mismo es que es parte de estas, diríamos así, ustedes tienen, digamos, entre comillas, libres de domingo a viernes, para que puedan profundizar un poco en los temas que miramos cada sábado. Y debería de ser previo a dar los temas, por eso tienen su pensum de estudio, para verificar esos puntos. Muy bien, jóvenes, les agradezco mucho la atención prestada a esta su clase. Muy buena tarde y buen provecho.